Bueno, aquí estamos preparados para este cierre de edición. El primero de la semana tenemos varios temas. Voy a presentar a la mesa antes de meternos con el primer informe. Carmela Bárbaro, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Buenas noches. Osvaldo Quiroga. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Bien. Y hoy tenemos como invitado a Alfredo Serrano Mancilla. Bienvenido a esta mesa. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Economista y director del CELAC. Enseguida vamos a hablar un poco más de tu trabajo también y vamos a hablar de ese libro que estás presentando. Pero vamos a meternos con el primer tema de esta noche, que por supuesto tiene que ver con esta gira del presidente Alberto Fernández. De la Argentina junto a otros países, incluyendo países de ingresos medios, ha estado trabajando activamente para modificar una política que es nociva para la estabilidad global y nociva para el desarrollo de nuestras naciones, que es los sobrecargos de interés. El G20 es el foro internacional de mayor importancia en el mundo, de modo que el apoyo del G20 es esencial para poder lograr que esa política se modifique lo antes posible. Estamos pagando sobrecargos a las tasas de interés. Esto hace que los montos de la deuda se vuelvan aún más insostenibles. Ese tema está considerado. Finalmente yo tenía una instrucción precisa del presidente de la Nación de que este tema debía estar incluido en la declaración final y va a estar incluido en la declaración final. Histórica inversión para producir hidrógeno verde en la República Argentina. Poder lograr una inversión de esta magnitud en nuestro país para mí es un verdadero placer y un gran orgullo. Tenemos los recursos, tenemos la gente idónea para hacerlo y tenemos la tecnología para hacer hidrógeno verde en la Patagonia que sea de Argentina. Es una inversión de 8.400 millones de dólares. Generaría, bueno, en este tiempo en el que se realizará todo este proceso de producción de hidrógeno verde, sí, 15.000 puestos de trabajo directos y entre 40.000 y 50.000 puestos indirectos. Esta es por la envergadura, por los números, por lo transformador, la inversión más importante, la inversión internacional más importante que se está anunciando en Argentina en este siglo XXI. Lo que la empresa viene a plantear son cosas reales, concretas, que empiezan ya las inversiones, empiezan las prefactibilidades, empiezan las inversiones, y esto es empezar un camino de desarrollo donde la Argentina se puede parar como uno de los grandes jugadores en el hidrógeno verde. A veces creo que autoboicoteamos muchísimo el país, nos castigamos demasiado y perdemos mucho tiempo. Perdemos mucho tiempo y no vemos el potencial que tenemos. Yo sí lo veo. Llevamos muchos meses trabajando para lograr este objetivo en conjunto con el Gobierno Nacional y con la empresa. Ya tiene vendido las primeras partidas de hidrógeno que logremos producir, por lo tanto tiene plazos de estricto cumplimiento. Tendría que ser muy necia la clase política del partido que seas para dejar pasar esta oportunidad. Estamos renegociando un préstamo que se le concedió a mi país por 57.000 millones de dólares, que significa la mitad del presupuesto que el mundo comprometió para atender el cambio climático y que aún permanece incumplido. Colegas, necesitamos mayor flexibilidad para honrar esa deuda en plazos y tasas. Estamos dispuestos a vincular parte de su pago a las imprescindibles inversiones en infraestructura verde que Argentina necesita. Es necesario que las deudas a pagar sean sostenibles para garantizar una recuperación económica sólida y con inclusión social. Como suele decir nuestro querido Papa Francisco, construyamos juntos la globalización de la solidaridad. Bueno, varias puntas deja el informe, ¿no? ¿Qué jugador Pichot? Hay que decir, es lo primero que se me ocurre, porque incluso cuando le dicen, pero Pichot, ¿cómo es posible que piensen en invertir en un país tan inestable como Argentina, ¿no? Cuando en realidad, como Argentina tiene potencial, dice Pichot, y yo lo veo, afortunadamente lo ve Pichot al potencial, porque justamente es parte de esa empresa que decide invertir hoy en Argentina. Digo, es una noticia que debería alegrarnos. Argentina tiene recursos humanos, tiene recursos naturales, y una inversión de este tipo, con una mirada a largo plazo,
en una empresa como esta, que parece ser el futuro, ¿no? El hidrógeno verde como energía, como vector, la verdad que es una buena noticia, no debería amargarnos. Y la segunda punta que me parece importante es esta ambiciosa idea que se propone Argentina, que es la de mover un poco las estructuras dentro del Fondo Monetario Internacional con los planteos que hace, que si prosperan no va a beneficiar solamente a Argentina, va a beneficiar también a otros países. Así que, bueno, abro la ronda. ¿Cómo vieron el informe y cómo ven estos temas? Sí, yo creo que es muy interesante. Me generó algo de incomodidad algunas de las críticas o de los balances que escuché respecto del G20 de, bueno, es una sencilla declaración lo que logramos. Digo, somos como un país de desclasados. Realmente nosotros creemos que va un país sudamericano al G20 y todo el G20 decís, pero qué barbaridad, vayamos a perdonarle la deuda a los países pobres. Digo, es un aparte montón. hay un trabajo constante, Pero ¿no? por eso te digo, es como si no comprendiéramos el lugar que ocupamos en el mundo. Nos invitaron, es un montón, participamos, nos escucharon, nos pusieron 4 líneas. Es un éxito rotundo, que no significa que se vayan a resolver los problemas de la Argentina. No, claro. Significa empezar a tomar conciencia del lugar que ocupamos de verdad en el mundo. Claro. Concordamos totalmente. Yo creo que fue un éxito rotundo por parte del presidente. Creo que la negociación con el fondo se tensó. Yo creo que está muy tensa. ¿Por qué? Porque Alberto y todo el gobierno quieren modificar un plazo de 10 años a un plazo de 20 años. El año que viene hay que pagar 18.000 millones de dólares. Es una cifra realmente importante y creo que ya dijo el presidente que no se va a pagar, conseguir ¿no? esos dólares, ¿no? El presidente ya dijo que no se va a pagar. Alfredo, ¿cómo ves esta cruzada de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional? Y me parece que le voy a sumar un plus, ¿no? La deuda que adquirió Argentina, lamentablemente, en su momento. No se cuestionan hoy las responsabilidades del fondo, de Estados Unidos, que decidieron otorgarle a un país que no tenía capacidad de pago semejante cantidad de dinero. Yo creo que se interpela a estructuras globales y creo que Argentina, quizás lo veis muy desde acá, pero la voz de Argentina durante el siglo XXI puso a discutir temas de cláusulas con los fondos buitres a nivel global, aprobado en Naciones Unidas por una gran mayoría de países, que también parecía una cuestión de llanero solitario, llanera solitaria en su momento, respecto a la rediscusión de temas centrales. Yo creo que además el FMI tiene un desafío hacia adelante. Y lo digo porque hay muchos organismos internacionales que están planteando repensar el tema de la deuda externa, deuda eterna, o el tema de las patentes. O sea, hay una discusión abierta y digo que es una discusión global porque no solo le afecta a la Argentina. Incluso el Fondo Monetario Internacional tiene una historia particular. Durante el siglo XX, la mayoría de los créditos, un porcentaje altísimo, iba a países en dictadura, no con reglas democráticas. Sí. Lo digo que hay una revisión, porque además ya bien también es claro que funciona casi como si fuera una sociedad anónima, con porcentajes accionariados. Claro. Eso creo que es otra discusión que hoy en día ya no corresponde a los pesos económicos que tienen el resto de países. Estoy seguro que más pronto que tarde también se va a abrir esa discusión. ¿Cuáles son los objetivos? El porcentaje mayor lo tiene Estados Unidos. Que le da capacidad de veto. Digo, curiosamente, claro, no es casual. Lamentablemente. Y el nuevo embajador Steinlein, parece que viene con los tapones de punta para que se cumpla rajatabla lo que pretende el Fondo Monetario. Bueno, ¿qué hay que entender ahí? ¿Cuál es la línea de Estados Unidos? ¿Es la de Stanley o se cortó? O sea, lo raro pensar que Stanley se corta solo, ¿no? Claro. Yo creo que siempre que cuando hablamos de Estados Unidos a veces pensamos que es monolítico, homogéneo. Me parece que hay unas grandes disputas con posiciones muy diferentes. Si uno escucha a Biden, pareciera que tiene... Juan Domingo Biden? Por eso digo. Claro, Biden habló con Alberto, bueno, en una reunión informal. Pero después viene Stanley y dice que era un plan económico serio, hay que regirse por las leyes del fondo y no se hacen responsables de que fueron culpables. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene sus propios problemas internos en este momento, claro, que a nosotros nos van a parecer bastante graciosos, como por ejemplo una inflación de, no sé, el 3% anual, claro, que para nosotros en este momento sería un chiste, pero para Estados Unidos es una complicación. Entonces que me parece que una de las señales que tiene que dar hacia afuera, sobre todo por cuestiones de política interna, es que no es que van a andar perdonando deudas como les piden los países pobres. Me parece que ahí tiene una tensión que resolverá internamente. Claro, pero pensar que esa deuda, ¿cómo se originó? Pensar que esa deuda se dio porque se pretendía que Macri siguiera siendo presidente. Es decir, es una deuda
pactada con los sectores más reaccionarios de la política argentina. Ahora yo me pregunto, digo, hay una batalla cultural pendiente o un ejercicio de memoria, de construcción de la memoria pendiente, porque Argentina viene repitiendo estos ciclos, pero además quienes endeudaron al país hace 2 años, hoy están de campaña y reivindican la toma de deuda como una salida, porque cuando le preguntan a María Eugenia Vidal cómo hubieran afrontado el pago de la deuda, dice, bueno, a nosotros nos hubieran prestado más plata, o sea, hubieran salido a buscar más de hecho, dinero. Lo que me llama la atención es que el gobierno de Macri, que es el que más apuesta al sector privado y siempre ningunea al rol público y del Estado, es el que ahora exige que el Estado se haga responsable de decisiones que parecieran que fuera de índole estrictamente privado por el uso de esos fondos. Es como una controversia más, ¿no? Una paradoja más de la que uno encuentra como el actual expresidente Mauricio Macri no responde frente a eso, y cuando responde lo soluciona, claro, lo soluciona con un endeudamiento hacia adelante, como ya lo ha hecho y lo ha demostrado. Pero esto sin costo político, a eso voy cuando digo, bueno, hace falta acá un ejercicio de la memoria. Por el blindaje bueno, sí, claro, en gran parte. Larreta dice, no voy a discutir la deuda. ¿Cómo no vas a discutir la deuda con el gobierno, con el oficialismo, si esto puede caer en el próximo gobierno también de manera catastrófica? No discuto. Yo igual creo, volvería a un concepto que creo que desarrollaste vos en una nota una vez, que es ¿qué le importa a la gente que vota cuando vota? O sea, para tratar de comprender qué es el voto. A mí me parece que durante muchísimos años se alejó de la realidad económica, la idea de que, por ejemplo, un préstamo internacional como del Fondo Monetario afecta a la economía cotidiana de las personas. Entonces, bueno, esto se están peleando entre ellos para ver quién lo paga, es una cuestión de campaña, ¿entendés? Y no comprender cómo afecta eso las cuentas internas de un país, cómo eso contribuye a que no se pueda frenar la inflación, a que no se puedan tener líneas de créditos para que las empresas puedan invertir y producir más y de esa manera poder bajar los precios, por ejemplo, de los alimentos. ¿Cómo tener dólares? Claro, pero hay como una explicación que se corta. Yo creo que vos en un momento publicabas una nota donde decías, bueno, ¿qué pasa con esa explicación? ¿Por qué no llegamos a esos conceptos o la gente que vota, que dice, bueno, yo quiero saber qué voy a comer pasado mañana, cuánto me van a salir las cosas mañana, y como si se perdiera de vista la lógica? Y de hecho estoy seguro que la ciudadanía está más preocupada de la deuda del hogar que tiene que la deuda del Fondo Monetario Internacional. Bueno, y con razones, porque tenemos grandes problemas económicos, ¿no? Lo que pasa es que hay una relación, como bien decías. ¿Y en qué momento se cortó? Claro, yo creo que uno empieza a perder la conciencia. Creo que decías una batalla cultural, y es que el modelo neoliberal no solo es un modelo económico, sino es una matriz de pensamiento. Y intentó despersonalizar. De hecho, hablamos del mercado como si fuera alguien con ojos que se perdiera, cuando el mercado son 3 empresas. Tienen nombres y apellidos. El mercado inmobiliario en la Argentina son 3 empresas. El mercado de pañales, lo miré el otro día con lupa, son 2 empresas. 2 empresas, las que ocupan el 90%. Por lo tanto, decir el mercado, el Fondo Monetario es el gobierno de Estados Unidos. De las 10 familias más ricas de la Argentina, 9 están en offshore, en paraísos fiscales, tienen sus fortunas. 9 de las 10. O sea que el mercado es un grupo de operadores políticos y económicos. Abonando a la cuestión de la batalla cultural, ¿no? La semana pasada se cumplió un aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, lo recordábamos justamente el proceso de desendeudamiento, pero también algunas palabras que habían caído en desuso, como por ejemplo soberanía. Nosotros no hablábamos de soberanía, ¿no? Y de repente, de vuelta sobre la mesa la palabra soberanía, la palabra patria y tantas otras palabras. Digo, me parece importante, porque después tenemos otros ciclo en el que directamente ya no hablamos de eso, hablamos, bueno, de la seguridad jurídica que piden las empresas, del mercado otra vez, es que cuando hablas de soberanía viene automáticamente el peligro del populismo. Me parece que la palabra populismo encierra todos los males de la humanidad, aunque no sepamos muy bien de qué se trata. Ahí está el punto, pero porque no leyeron a Laclau, porque no leyeron a Jorge Alemán, porque nunca lo piensan el populismo como la única posibilidad que los sectores populares puedan participar en la distribución de la riqueza. Pero quienes demonizan al populismo me parece que no es porque no hayan leído, sino porque están defendiendo sus intereses. Mi abuelo era colchonero y no leyó a Laclau y comprendía este tipo de cuestiones. Me parece que hay una idea neoliberal de... Era una época donde se pensaba de otra manera. Yo igualmente le añado algo que no me imagino a nadie levantándose por la mañana, cepillándose los dientes, yéndose a agarrar un colectivo de 2 horas y preguntándose si el populismo es malo o es bueno. O sea, lo que quiero decir es que a veces son burbujas mediáticas
que precisamente están muy disociadas de la ciudadanía, y ahí sí creo que a veces el proyecto progresista en la región cae muy rápidamente en debates que le importa muy poco a la ciudadanía. Pues no me lo imagino a alguien con la dificultad de trabar 14 horas, pero llega no a la es necesario. Yo sé que es difícil, yo creo que es un proceso. Pero no es necesario, no es importante. Sí, pero en fases. A veces pienso que le habláramos como que a esa persona que llega a las 10 de la noche y le pones a hablar de populismo. Pero no es subestimarlo también. Yo creo que no es subestimar, al revés. Creo que es respetarle los tiempos a esas personas. Sin hablar de eso, y quizás sin que sepa qué es el populismo, sabe que hay una concepción negativa, que la palabra denota una cuestión negativa, porque eso estuvieron trabajando arduamente en eso, y si hablamos de concentración tenemos que hablar de concentración de medios. Claro, lo vamos a dejar ahí. Perdón, Osvaldo, lo vamos a dejar ahí porque tengo otro informe y no nos alcanza el tiempo. Lo vemos. La gente por la libertad y jóvenes, es muy bueno lo que le está haciendo. Bueno, está buscando tu voto. No. Te van a contar, Milei. De buena onda. Yo con Milei tengo un eje que comparto profundamente, que es la libertad. Milei tiene razón, o sea, nada justifica que te atropellen tu libertad. Salúdense, por favor. Sí. No pasa nada. Ahí está. Un saludo histórico. Muchas gracias, Patricia. Mejor, Gracias. Lo que le debe la política a los argentinos es un ordenamiento ideológico. Entonces yo creo que hay una solución colectivista y una solución que abraza la idea de la libertad. Estarían los liberales, los libertarios, los conservadores, también llamados palios libertarios, ¿sí? Estaría el peronismo republicano federal, el menemismo y los halcones Juntos por el Cambio. Entonces ahí habría un ordenamiento ideológico muy claro. Entonces mi propuesta es ir hacia acá. Caballo fue el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Y de hecho el gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia argentina. Macri llegó y, digamos, tenía un discurso muy razonable. Si uno llega al poder y tiene, por un lado, a la Unión Cívica Radical con su socialismo impregnado hasta la médula, la coalición cívica, las palomas, y puede ser que haya quedado encerrado y no lo dejaron tomar decisiones, y por eso el gobierno fue lo malo que fue. Yo tuve una reunión con el expresidente Macri 3 semanas antes de las PASO. ¿No forma parte de la casta política Macri, a diferencia de otros que vos condenás, o te arrepentís de esa reunión? No me arrepiento. Digamos, primero su discurso cuando llegó al gobierno no era un discurso antiliberal, era un discurso liberal. El problema fue quienes lo acompañaron, ¿sí? Y me parece que eso fue lo que lo dinamitó. Me parece que él está del lado de los halcones, no de las palomas. Halcones, palomas, libertarios, las categorías que despliega Milei, toda la teoría, yo diría, se viene abajo cuando reivindica a Domingo Cavallo como el mejor ministro de Economía de la historia de los argentinos. Pero más allá de esto, lo llamativo, ¿no? Milei se hace fuerte y sobresale en las últimas primarias abiertas, justamente hablando en contra de la casta política. Pero reivindica ahora a Macri, que lo muestra casi como una víctima de aquello que no lo dejaron o no le permitieron hacer mientras fue presidente. Desde un nivel de seriedad que yo preferiría no tener cuando se habla de Milei, porque para mí es un fenómeno de circo y del peor circo. Para mí es realmente una cosa espantosa escuchar a Milei, ver a Milei y decir que Cavallo fue el ministro de Economía más importante de la Argentina cuando hundió el país, terminamos con una crisis terrible, con el hambre de la gente. O sea que todo esto me parece. Pero además, ¿por qué es una Macri? O intenta unirse a Macri. Porque es la ultraderecha, es como el Vox de España, es la ultraderecha absoluta. ¿Con quién va a estar? Con Bullrich y con Macri. ¿A quién van a enfrentar? A Larreta. Me parece que igual ese el problema juego. no es que exista Milei. El problema es que la gente lo vote, que escucha. Por eso te digo, para mí hay que... Está Pero bien, si hay bueno, no periodistas que lo importa. escuchan con cara No seria. importa lo que entiende, escucha el Alfredo, periodista. este fenómeno de la ultraderecha que no es solo argentino, ¿no? Desgraciadamente tenemos mucha experiencia en España. Sí. Es muy parecido al discurso de Santiago Abascal, ¿no? Me parece, de hecho, casi la forma de interpelar es muy similar. Yo creo que primero hay mucho voto golondrina, le llamaría, que es un voto que se acerca a Milei y que mañana se acercará a cualquier otra persona. Claro. He visto muchos presidentes de televisión durante una semana.
En España recuerdo Ciudadanos, un fenómeno muy parecido hace unos años. Hoy en día no existe la política española. Pero lo mismo pasa en Italia, lo mismo pasa en Francia. O sea, cuidado con a veces magnificar una coyuntura por un personaje que llama la atención desde su puesta en esta escena. es una coyuntura muy particular. Yo digo que ahí soy prudente. No digo que vaya, o sea, podría ser un fenómeno consolidado, no quiero ser pitonizo ni mucho menos, pero hasta el momento es un presidente de televisión. Nombre, digo, más allá de Milei, el fenómeno de laburantes, de gente que quizás no tiene mucho en común con Milei. El voto es un voto bronca, Milei. es un voto para mí, que por eso creo que no todo el voto, que yo creo que se confundiría, Cambiemos, si creen que son aliados ese votante que fue a Milei o a Espert. ¿Por qué lo digo? Porque es un voto bronca que de repente va hacia Milei, pero pasó incluso con el otro sector en España. Podemos tuvo un voto que era un voto bronca y dejó de estar. Y ahora migra incluso a Vox, pareciera inverosímil, pero es un voto que está buscando otra cosa, que de repente va aquí y va allá. Yo creo que hay un poco de un porcentaje ideologizado, neoliberalismo plus, esto que él hace con todas las barbaridades que dice, pero hay otro voto que es un voto más efímero. Y cuidado, también ahí, y eso soy muy provocador y disculpen, no es ni la tercera fuerza en la Argentina. O sea, cuidado porque escucho a Milei y yo sumé los votitos de Milei y Espert, por incluso que no son partidos, son aliados, pero no son los mismos partidos, pero incluso sumándolos es la cuarta fuerza político electoral en la Argentina. En eso quiero ser muy cuidadoso porque bueno, es la cuarta fuerza político-electoral. De pronto viene un encuestador, una encuestadora y te dice que tiene una imagen positiva bárbara. No es cierto eso. Sí, te dicen que en el país están pidiendo votarlo. Claro. Es un fenómeno televisivo con periodistas que lo miran seriamente, así como si estuviera diciendo algo importante y nada más. Pero tiene una utilidad. Yo creo que los medios lo utilizan porque desplaza el eje de la discusión hacia la ultraderecha. O sea, instalan temas que a lo mejor no se atreverían en primera instancia. Puede decir cualquier incorrección, y sin costo. Y eso desplaza el eje. Nos hace discutir de temas como lo del Banco Central, que hace una semana no discutiríamos y discutiríamos. Si la educación es un derecho, por ejemplo. En vez de hablar del impuesto a las grandes fortunas. Por eso. Entonces terminamos discutiendo una discusión que está saldada en nuestro país hace muchísimos años. Comer tampoco es un derecho. ¿Se puede creer en las encuestas? Porque nos están bombardeando con encuestas en estos últimos días, ¿no? Y si algo sabemos de los consultores es que se las han visto en figuritas justamente para poder hacer las encuestas y que sean creíbles esas encuestas, ¿no? Por la pandemia, por un montón de cuestiones. Te lo dice alguien que hace encuestas y te digo con claridad que las encuestas aciertan y fallan, y además hay una complejidad altísima que creo que si las encuestas son vistas como acertijos o potencial solo para acertar el resultado, estamos ninguneando una encuesta, porque la encuesta sirve para otra cosa y además creo que le estamos dando una fortaleza que tampoco tiene. Porque acabas de decir algo, el rechazo, por ejemplo, a la gente a ser encuestadas. Claro. El lenguaje de una encuesta a veces son preguntas que la ciudadanía no se reformula y que le obligas a responder preguntas que nunca se hizo. Eso es un ejercicio, eso está muy estudiado, que es un ejercicio como incluso forzar a mi mamá a preguntarse por cuestiones como el populismo, que en su día a día no lo habla con las amigas cuando va a tomar café. Claro. Esa respuesta queda ya sesgada y condicionada y uno la procesa. Y luego en tiempos de pandemia, como bien decías, creo que estamos en un momento donde hay que un poco reordenar el campo de las encuestas. Pero también estamos en un momento donde no se discuten ideas. Fíjate vos que todas las campañas son con eslogan, sobre todo la campaña de la derecha, es con puro eslogan, no hay ideas detrás de eso. Pero hace mucho que la política se maneja con marketing. Pero un minuto y le pedís que gobierne un minuto, imaginativamente, no puede hacerlo. Porque no tiene ideas. No lo sé, Trump gobernó Estados Unidos. No es una idea. Sí, pero tenía un equipo detrás. Un equipo no hablemos de los mejores equipos. O vaticinar que va a explotar todo. Pero me quedo con esa idea, rescato esa idea de que hay una pandemia, es un momento excepcional, histórico, y me parece que es una oportunidad. La crisis es una oportunidad siempre para el cambio. Una oportunidad desaprovechada, porque es de lo que no estamos hablando. Mencionaste impuesto a las ganancias. El tema quedó ahí, la redistribución es mucho más que un impuesto que se aplica por única vez. No solamente se discutió en Argentina, se discutió en prácticamente todo el mundo. Lo que se está discutiendo en el Fondo Monetario Internacional también tiene que ver con esta crisis en la que nos sumerge la pandemia. Estamos desaprovechando un momento propicio para llevar adelante cambios y erradicar inequidades históricas, y la derecha está haciendo un muy buen trabajo porque los temas están escondidos, no están sobre la mesa. De hecho, por ejemplo, en un momento se habló de salud pública. Sí. Y ahora estamos discutiendo
si el Banco Central debe aparecer o desaparecer. Claro. Ese tipo de desplazamiento de ejes, el impuesto a las grandes fortunas, un sistema tributario más justo, progresivo, que lo dice el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo o la CEPAL. Creo que esos desplazamientos de tema en eso sí son muy hábiles. Yo creo que a la hora de introducir e instalar ciertos temas, eso sí, hábiles y también con una suerte de poder, de eco mediático, que no solo es y los habilidad. movimientos progresistas y la izquierda tiene graves problemas para organizarse y para comunicar. Las dos chicos, cosas, pero ¿no? también Sí, para sí. la gente que es Sí. responsable tiene problemas para comunicar. Si vos te privás de También, decir claro, algunas bueno. cosas o tratás de ver cuál es el efecto de lo que vas a decir, y Pero- la comunicación pero no es solo vos no podés eso. decir cualquier barbaridad. Es un poco más que eso. Es un poco más que eso, Carmen. Digo, las dificultades de comunicación que hay. Tenemos poco tiempo, vamos a hablar de el libro que está presentando Alfredo, justamente lo mencionaba al comienzo. Se llama Evo, Operación Rescate, y justamente habla de Evo Morales, del golpe en Bolivia, otro tema que quedó sepultado, ¿no? La participación argentina en ese golpe. Y la verdad que casi que es una película, ¿no? Fue una película, parecía, de hecho ahora cuando se lea el libro será todo, parece ficción, pero fue real. Sí. Es muy thriller geopolítico, porque fue así, y de hecho, bueno, un poco lo que intento contar es todo lo que ocurrió tras bambalinas, que habitualmente se desconoce. Hablabas de Macri, Macri le negó el domingo del golpe de Estado, Claro. y soy Sabiendo- yo primera persona. Sabiendo porque que hablé- corría riesgo su vida. Sí, de hecho Álvaro García Linera me llamó por teléfono, por eso empieza el libro así, pidiendo auxilio, porque había que salvar Contame, la vida de Evo. vos eras protagonista. Bueno, fui testigo y yo digo fui telefonista más Cuando que llamaron a protagonista. Macri, cuando llamaron a Alberto Macri. Fernández, Álvaro me llama esa noche, ya perdido en el campo, salvando la vida de Evo, y me pide que le apoyemos, a mí y seguramente a otra gente. Yo hablé con Alberto Fernández y Alberto lo primero que dice es voy a intentarlo con Macri para ver si hay un avión que rescata a Evo por un tema humanitario. A los 15 minutos Alberto me dice no. Ha rechazado la posibilidad. No se le estaba pidiendo que fuera a pelear con la OEA. Sí. No se le estaba pidiendo que condenara el golpe de Estado. Bueno, pero acaba de mandar Solo un municiones, tema, ahora lo imagínate, sabemos, ¿no? hasta ese punto. Tanto así que el gobierno paraguayo, que es de signo neoliberal, sería aliado de Macri, aceptó. Porque puso encima de la mesa la cuestión humanitaria muy por encima del carácter ideológico. No, y la vida es de un verdad que presidente. quisieron, o por lo menos pensaron en tirar un avión, en tirar el avión en el que iba Pasó de Evo. todo, no nos permitieron entrar en permiso. El primer intento, el gobierno peruano dio la vuelta. El gobierno peruano pidió, por ejemplo, una cosa, lo cuento en el libro, nos pidió a los pilotos que pagaran en efectivo el combustible. El embajador mexicano tuvo que ir a su casa a retirar O sea, efectivo. Contextualizá, estaban huyendo de su país con lo opuesto. Básicamente no tuvieron tiempo de para nada, menos de hecho, llevar dólares. Y los podían No, matar. nada. De hecho, incluso en un momento yo le pregunto a Álvaro si tenían pasaportes, se ríe de mí por no matarme, como diciendo Claro. Alfredo, ¿qué pasaportes, no? Y creo que se fue viendo un poco el quién es quién, y yo creo que es una suerte también de esto que hablamos, es un homenaje a la generosidad de tanta gente que se la jugó. Y qué bien que estuvo Alberto Fernández. Alberto Fernández no Qué hizo bien que estuvo. ningún... Yo lo llamé esa noche, Qué por bien eso que soy estuvo. testigo en cada instante, incluso para que viniera Evo Morales. La llamada que tienen para invitarle justo en la toma de posesión al día siguiente. Era muy difícil pedirle a los servidores públicos recién tomando posesión que articularan la llegada de Evo Morales siendo hoy perseguido por la dictadura, incluso por un tema de alerta azul en Interpol. Bueno, yo creo que Alberto Fernández demostró una gran generosidad. Notable. Y lo mismo el gobierno mexicano, que afortunadamente tuvimos un final feliz, con muchos muertos y masacres y mucha hambre de por medio, por eso un sabor medio agridulce, y un poco el libro cuenta detalle a detalle la primera visita de Evo en la Quinta de Olivos con Alberto Fernández, cómo se encuentra con Cristina en la llegada, las primeras llamadas telefónicas que tienen idas y vueltas. ¿Y de Macri habla el libro? ¿De Macri enviando municiones o no? ¿O ese tema El no es? libro prefiere, eso salió contado y Sí. está. Lo que sí contamos es el rol de dos negativas que nos hace Macri. Una incluso para simplemente venir a repostar combustible, fue negado, y otro para enviar un avión de índole humanitaria. Lo cuenta quien era embajador en aquel momento en Bolivia, cuando habla del tema de las municiones, cuenta que él también intercedió por ese permiso, ¿no? Para que pudiera venir o pasar el avión por Argentina, y que le fue denegado, y que él insistió, porque entendió la cuestión humanitaria. No pedíamos justamente. nada del otro mundo, incluso si no quería poner el avión, que tenía un cierto riesgo, solo de venir por la cercanía en frontera, y no quiso. De hecho, Paraguay permitió, de hecho, el avión fue a Asunción, repostó combustible y se fue. Y luego el gobierno ecuatoriano, también lo cuento, denegó la torre de control de Guayaquil, ya el avión en el aire,
la posibilidad de pasar por el espacio aéreo ecuatoriano. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí en medios? Bueno, especulaciones no entra en el libro, lo que sí cuento, porque tengo los documentos, aparecen uno a uno, de cómo se fue tejiendo este thriller en clave geopolítica y lo complejo que es todo y la letra pequeña que tiene cada cosa. Para darle el derecho a asilo al propio Evo acá en la Argentina fue complicado, o el avión que tenía que venir en un avión comercial, cuán complejo es todo, y bueno, la estadía de Evo Morales en la Argentina, que fue muy sui generis porque también tuvo que ser jefe de campaña a distancia en un asilo llegando una pandemia. Claro. ¿Qué regreso además el de Evo Morales, ¿no? Porque estamos hablando de lo peor, de la oscuridad del golpe, de cómo se fue, pero qué regreso, ¿no? ¿Qué lección en las urnas? Yo rescataría una anécdota de Evo en Ciudad de México hablando conmigo y con Álvaro, y nos cuenta, 2 semanas después del golpe, dice: Alfredo, Álvaro, yo voy a volver en Navidades a Bolivia a comer tambaquí, es un pescado de río de la zona de allá. Y le miramos a Álvaro y yo como si estuviera loco. Claro. Pero ¿cómo? Si acaba de haber un golpe. Y él tenía razón. Estaba poniéndole perspectiva histórica a una posibilidad de retornar. Es un aprendizaje para los que a veces cuando hay un golpe nos caemos a la primera, nos ponemos pesimistas y pensamos que todo está mal. Yo creo que él a mí me dio, y creo que a todo el mundo le dio una lección, de que en el peor momento digieres, metabolizas, procesas y en 2 semanas Evo Morales decía: yo ya estoy de regreso al país, cuando todo el mundo le mirábamos como que no. ¿Se equivocó en el mes? Sí. Pero acertó en el horizonte. Bueno, y tenía el hombre indicado también, ¿no? Digo, se dieron varios factores. Cuando la acompañó Alberto fue un momento histórico. Fue hermoso. Esa caminata era verdaderamente emocionante, ¿no? Qué contraste con Macri, ¿no? Qué ser despreciable que es Macri, ¿no? Sí, salieron los ganadores de esa historia, porque ahí Alberto Fernández, que apostó todo teniendo mucho que perder. Luego ese día, el día 9 de noviembre del año 2020, después de haber ido a la toma de posesión del presidente de Bolivia, Luis Arce, creo que se sentía realmente pletórico, sobre todo por el trabajo bien hecho de acompañar a una persona, primero un ser humano, del signo ideológico que fuere, en haberle salvado la vida a él, a Gabriela Montaño y a Álvaro García Linera. Bueno, nos estamos despidiendo, no nos queda tiempo, pero bueno, podríamos hablar de Evo largo y tendido y de cómo le pasaron factura por lo que hizo con Bolivia, justamente, que fue ponerla de pie, ¿no? Y volverla potencia. Fue uno de los países, el país de mayor crecimiento durante muchos años. Gracias por estar acá, Alfredo. Gracias, Carmen. Gracias, Osvaldo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana estaremos desde las 19 con Televisión Pública Noticias y a las 20:30 con este cierre de edición. Será hasta entonces.